Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Ensenada. Hoy queremos presentarles lo que es una investigación que consideramos urgente y relevante, el cual tiene como nombre el impacto de ChatGPT en el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ensenada. Este fue elaborado por Alan Ganadorita, María Guadalupe Cruz García, Sofía David Alito, Alexandra Zazuela. En la actualidad, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT están presentes en la vida diaria de millones de estudiantes. Las usamos para hacer tareas, redactar textos, resolver dudas, pero ¿qué efecto tiene esto en nuestras habilidades de pensamiento? ¿Nos está ayudando a pensar mejor o nos está haciendo depender demasiado? Bueno, este trabajo busca responder esas preguntas, con base en datos reales de estudiantes como nosotros. El avance de la inteligencia artificial ha transformado cómo accedemos al conocimiento. Herramientas como ChatGPT permiten obtener respuestas rápidas y bien redactadas. Pero esto genera una preocupación central. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de pensar críticamente? El pensamiento crítico no es algo opcional, es una habilidad fundamental para analizar información, resolver problemas y tomar decisiones bien fundamentadas. Si confiamos ciegamente en una IA para todo, podríamos dejar de cuestionar, investigar y hasta desarrollar nuestras propias ideas. En nuestro instituto, vimos que cada vez más compañeros usan esta inteligencia artificial. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está influyendo esta herramienta en nuestra manera de estudiar y de aprender? A partir de este problema, definimos nuestro objetivo general: analizar el impacto del uso de ChatGPT en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del Tecnológico de Ensenada. Luego tenemos dos objetivos específicos, los cuales se dividen en evaluar cómo afecta el uso de ChatGPT la capacidad de analizar y evaluar información, conocer las ventajas y las desventajas que los estudiantes perciben al usar esta herramienta, proponer estrategias para que utilice de forma crítica y responsable. También planteamos dos hipótesis. Hipótesis nula. ChatGPT no tiene un impacto significativo en el pensamiento crítico. Y hipótesis alternativa. El uso de ChatGPT sí afecta significativamente en el pensamiento crítico. En el marco teórico definimos dos conceptos clave. La primera fue la inteligencia artificial, la cual se definió como una tecnología que simula los procesos cognitivos humanos. Por otro lado, definimos el pensamiento crítico como la capacidad de analizar, evaluar y mejorar nuestro pensamiento en base en evidencia. Encontramos que ChatGPT puede actuar como una herramienta poderosa, pero también como una amenaza si no se usa bien. La literatura que se consultó nos mostró que muchos estudiantes logran aprender más rápido gracias a la IA, pero también hay una disminución del esfuerzo personal y del análisis y de la motivación por investigar. Por eso el enfoque que se le da a la herramienta marca la diferencia. La metodología que estuvimos utilizando tuvo un enfoque mixto que combina la metodología cuantitativa con el cualitativo, que como enfoque cuantitativo estuvimos realizando una encuesta a 57 estudiantes y como enfoque cualitativo se realizó un focus group con 10 estudiantes para realizar preguntas abiertas. Estos fueron elegidos de distintos semestres. Las encuestas incluyeron preguntas sobre frecuencia de uso, percepción de ventajas y desventajas y hábitos de verificación. En el Focus Groups exploramos más a fondo cómo ChatGPT ha cambiado el proceso de aprendizaje y qué riesgos o beneficios perciben los estudiantes de él. Esta combinación nos permitió obtener una visión amplia y profunda del fenómeno. A continuación, les presentaremos nuestros resultados en base a las encuestas realizadas, las cuales, como les comentó mi compañera, se basaron en el uso, en la percepción de ventajas y desventajas, así como los hábitos de verificación que hacemos día con día. Como primera pregunta tenemos el género de los encuestados, el cual se dividió en 32.3% hombres y 67.7% mujeres. Como segunda pregunta tenemos el semestre que están cursando nuestros encuestados. Del primer semestre no tenemos estudiantes encuestados. Del segundo semestre tenemos un porcentaje del 50.8%. Del tercer semestre 1.4%. Del cuarto semestre
como del quinto semestre es un empate del 9.2%, del sexto semestre un 12.3% y de octavo semestre un 16.9%. Como tercera pregunta tenemos los principales desafíos al utilizar ChatGPT. Para esto los estudiantes pudieron elegir entre varias opciones y la primera opción fue dificultad para verificar la exactitud de la información. Esta la seleccionaron 17 estudiantes. Después tenemos el riesgo o el plagio o la dependencia excesiva de la IA y esta lo seleccionaron 43 estudiantes. Después continuamos con el potencial de disminución del desarrollo del pensamiento crítico. Este lo seleccionaron 25 estudiantes. La falta de comprensión profunda de un tema lo seleccionaron 17 estudiantes. La información sesgada o incompleta la seleccionaron 13 estudiantes. Y por último, cuando hacer el trabajo que sea como más profundo, lo seleccionó un estudiante. Como cuarta pregunta tenemos las principales ventajas del uso del ChatGPT en el ámbito educativo. Para esto dimos 6 opciones y solo podían elegir una. Empezamos con lo que es el acceso rápido a grandes cantidades de información. Esto tiene un porcentaje del 33.3%. Después seguimos con ayuda para comprender conceptos complejos y para esto tuvimos un resultado del 21.2%. Después, el aumento de la productividad en la realización de las tareas. En eso tuvimos un porcentaje del 19.7%. Después seguimos con generación de ideas y puntos de partidas para trabajos. Esto tuvo un porcentaje del 21.2%. Mejora en la redacción y dramática, un 2.9%. Y todas las anteriores, 1.4%. Como siguiente pregunta tenemos las áreas donde la inteligencia artificial tiene un impacto significativo. Para eso también lo dividimos en 6 categorías y solo podían elegir una. Primero tenemos transporte y logística con 5.9%, medicina y salud con un 10.6%, finanzas y economía con 18.2%, entretenimiento y medios con 30.3%, atención al cliente y servicios 18.2% y no estoy seguro 19.7%. En la siguiente pregunta tenemos las consideraciones acerca si ChatGPT mejora la comprensión de temas académicos. Primero tenemos totalmente de acuerdo con un porcentaje del 5.7%. Después continuamos en desacuerdo con un porcentaje del 4.3%. Tenemos neutral con 33.3%. De acuerdo con 42.4% y totalmente de acuerdo con un 16.7%. Y la siguiente pregunta, percepción de la influencia de ChatGPT en la productividad académica. En desacuerdo tenemos 1.4, en desacuerdo tenemos 2.9, en neutral tenemos 53, de acuerdo 27.3 y totalmente de acuerdo tenemos 15.2. Y la siguiente pregunta, frecuencia de uso de ChatGPT para actividades académicas. En nunca tenemos 1.4, rara vez 7.1, en ocasionalmente 25.8, en frecuentemente tenemos 39.4 y en muy frecuentemente tenemos 25.8. Y la siguiente pregunta, patrones de verificación de información de ChatGPT en el proceso de aprendizaje de nuevos temas. En siempre tenemos 30.3, en casi siempre 25.8, a veces 27.3 y rara vez 13.6 y en nunca tenemos 2.9. Y en la siguiente pregunta, niveles de acuerdo con la afirmación sobre la identificación de perspectivas por ChatGPT. En totalmente en desacuerdo tenemos 5.7, en desacuerdo tenemos 2.9, neutral 33.3 y de acuerdo tenemos 43.9, totalmente de acuerdo 16.7. Okay.
Como siguiente pregunta tenemos los patrones de desglosamiento y comprensión de argumentos complejos de ChatGPT. El 28.8% de los encuestados seleccionaron que siempre, el 25.8% casi siempre, el 36.4% a veces, el 7.1% rara vez y 2.9% nunca. La siguiente pregunta habla sobre el grado de acuerdo con la capacidad de ChatGPT para facilitar la formulación de mejores preguntas. El 8.6% votó totalmente en desacuerdo, el 2.9% en desacuerdo, el 31.8% votó neutral, el 39.4% de acuerdo y 19.7% totalmente de acuerdo. En cuanto a la frecuencia de uso de ChatGPT para evaluar la solidez de argumentos o afirmaciones, el 1.4% votó que nunca lo utiliza, el 22.7% votaron que rara vez pues lo usan, el 43.9% votaron a veces, el 21.2% frecuentemente y 10.6% muy frecuentemente. Para el grado de acuerdo con la confianza absoluta en la exactitud de la información de ChatGPT sin necesidad de verificación, el 15.2% votó que está totalmente en desacuerdo, el 27.3% en desacuerdo, el 47% se mantiene neutral, el 8.6% de acuerdo y 2.9% totalmente de acuerdo. Como siguiente pregunta tenemos la regularidad en la búsqueda de soluciones propias antes de recurrir a ChatGPT para problemas académicos y los encuestados seleccionaron un 19.7% siempre, un 24.2% casi siempre, un 43.9% a veces, un 9.1% de rara vez y 2.9% de nunca. La siguiente pregunta fue ¿qué tan de acuerdo estás con la afirmación de que ChatGPT mejora el análisis crítico? Con un 5.7% teníamos totalmente en desacuerdo, el 16.7% en desacuerdo, el 50% en neutral, el 19.7% en de acuerdo y en totalmente de acuerdo 7.6%. La siguiente pregunta se basó en las actividades académicas de uso más frecuente de ChatGPT. En primer lugar tenemos la búsqueda de información general con un 62.1%. Después tuvimos la segunda que fue generar ideas para trabajos con un 45.5%, seguido de resumir textos y explicación de conceptos difíciles con un porcentaje de 34.8%, seguido de corrección y gramática y estilo con 25.8% y por último la traducción de textos que se seleccionó un 7.6%. La siguiente pregunta se basa en el acuerdo de la afirmación si el uso excesivo de ChatGPT debilita el pensamiento autónomo. Como 6.1 votaron totalmente en desacuerdo, en 6% en desacuerdo, de neutral 27.3%, de acuerdo 28.8% y finalmente totalmente de acuerdo con 31.8%. La última pregunta se basó en la autoevaluación del nivel de confianza en la capacidad de evaluación crítica de información en línea, siendo el 1 el nivel más bajo, al 5 el nivel más alto. Como número 1 tuvimos un resultado de 1.5%, en el número 2 un resultado de 4.5%, en el número 3 tuvimos un resultado de 47% y en el número 4 el 31.8% y finalmente como nivel más alto tuvimos el 15.2%. Al realizar el focus group escuchamos reflexiones muy interesantes tales como ChatGPT me da un punto de partida, ya no me quedo en blanco, o también me ayuda a identificar lo que no sé pero no siempre investigo más allá, o también me gusta porque puedo estudiar a mi ritmo pero a veces me acomodo demasiado. Muchos mencionaron que si bien ChatGPT facilita el aprendizaje también puede generar una especie de comodidad intelectual donde ya no siente la necesidad de profundizar. Sin embargo, otros estudiantes lo usan como una herramienta para cuestionar y comparar información, lo cual fortalece el pensamiento crítico. En resumen, encontramos una dualidad. Por un lado, ChatGPT puede potenciar el aprendizaje, organizar ideas y estimular nuevas preguntas.
pero por otro puede generar dependencia, reducir la reflexión y debilitar la capacidad de evaluar críticamente la información. El verdadero impacto depende de cómo se usa, lo usamos como una muleta o como un trampolín. Llegamos a la conclusión de que el uso de ChatGPT sí tiene impacto en el pensamiento crítico, tanto como positivo como negativo. El efecto dependerá del nivel de conciencia, autonomía y criterio del estudiante. Recomendamos fomentar la verificación de la información proporcionada por la guía. Incluir actividades donde los estudiantes analicen, comparen o discutan las respuestas de ChatGPT. Promover el uso guiado por parte de docentes, no solo como herramienta de redacción, sino como un punto de análisis. ChatGPT no debe ser sustituto del pensamiento crítico, sino una herramienta que los estimule. Finalmente, creemos que la educación del futuro necesita una nueva alfabetización, la alfabetización digital crítica. Tenemos la responsabilidad de aprender a usar la inteligencia artificial con ética, juicio y responsabilidad. Como estudiantes no se trata de todas las respuestas, sino de hacer mejor preguntas. Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta aquí en la caja de comentarios.